buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro curso de biología. Estamos trabajando el curso de biología 2 y en el programa que tengo aquí preparado para ustedes nos dice que vamos a trabajar el segundo tema, que ya trabajamos el primero con ustedes. El segundo tema es concepto y finalidad de la reproducción. Cuando hablamos de reproducción sabemos de que es toda la forma que tienen los organismos vivientes, todos los organismos vivos que tienen para poder procrearse, para poder dar finalidad a sus futuros ancestros y que puedan evolucionar. A eso le llamamos nosotros evolución. Muy bien, también le llamamos tipo de reproducción a las diferentes formas en que los organismos vivos presentan para reproducirse. Recordemos de que no todos los organismos se van a reproducir de la misma manera que se reproduce uno. Los invertebrados se reproducen de diferente manera a cómo se reproducen los vertebrados. También recordemos que dentro de los vertebrados hay diferentes formas de ver en la reproducción. Por ejemplo, está la forma de reproducción de los ovíparos, que es a través de huevos, por gemación, por bipartición, etc. En el caso de los vegetales también puede ser por estolones, por astillas, por injertos, etc. También cuando hablamos de invertebrados sabemos de que existe el hermafroditismo, o sea, organismos que presentan los dos sexos. En este caso vamos a medio visualizar lo que es el tipo de reproducción y empezaríamos con lo más sencillo, con reproducción celular. Cuando hablamos de reproducción celular sabemos de que nos vamos a referir a la célula más común, la célula eucariota, que es la célula animal, la célula humana. Sabemos de que existen células procariotas, que son células que no presentan núcleo, son células de, por ejemplo, los microbios, los virus o las bacterias. Sabemos que existe la célula vegetal, que son las flores y las frutas también. Otro tipo de célula como la célula madre, otro tipo de célula como es la célula HeLa. Pero no nos vamos a enfocar al compendio completo de lo que es la célula. Estamos viendo reproducción. Vamos a dar una pequeña reseña a qué le llamamos reproducción normalmente. Cuando hablamos nosotros de reproducción, vamos a decir de que es el proceso que permite a una especie perpetuarse en el tiempo, al originar descendientes a los que transmite copias idénticas, seres asexuales, modificadas o recombinadas, seres sexuales de su información genética. A eso le vamos a llamar nosotros lo que es reproducción, perdón. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de reproducción celular y observamos el primer subtítulo que tenemos ahí, en general a lo que es reproducción celular, vamos a trabajar nosotros lo siguiente. Cuando decimos reproducción celular, sabemos que hay dos tipos de reproducirse. Tenemos la forma de reproducción celular conocida como sexual y la forma de reproducción asexual. Cuando decimos sexual y asexual, vamos a referirnos a que necesitamos de observar las características que presentan los individuos dentro de ellos mismos, cómo se comportan para llegar a formar lo que sería su propia, por decirlo así, su propia identidad, lo que los define a ellos como organismos propios para poder reproducirse. Cuando hablamos de nosotros a nivel sexual y asexual, sabemos de que aquí necesitamos de dos células. Vamos a borrar en la parte de abajo, por favor, lo que es asexual. Y vamos a decir que en la reproducción sexual necesitamos dos células. Obviamente una célula masculina y una célula femenina, que van a ser los gametos, que van a dar origen a lo que sería una célula huevo o una célula hija, la cual se va a reproducir y va a empezar a formar lo que sería obviamente el compendio de un ser vivo nuevamente, no importa qué tipo de organismo sea. Por ejemplo, si reproducimos en los humanos, tenemos hombre y mujer. Las dos células que se van a reproducir obviamente sería una masculina y una femenina. Estamos hablando de espermatogonios y ovogonios, o sea, espermatozoides y óvulos. Las dos células se van a topar, los dos núcleos se van a subdividir y van a formar o van a dar origen a una célula formal. Esa célula formal se va a dividir y empieza el ciclo de la meiosis. El ciclo de la meiosis no nos vamos a enfocar tanto a ese ciclo. Sabemos de que va a comprender varias etapas y subetapas. Está la meiosis 1 y la meiosis 2. En cada una de estas etapas vamos a encontrar unas subetapas internamente. Por ejemplo, vamos a encontrar ahí lo que sería la profase, la anafase, la telofase. En cada una de esas fases va a ocurrir cierto distanciamiento dentro de los propios cromosomas. Cada uno de ellos va a conllevar
a la separación de los polos formalmente y va a dar origen a lo que sería la separación formalmente de todos los organismos que tiene internamente. Y se van a empezar a formar las partes de la célula, se van a formar los organelos celulares, se van a formar obviamente la genética que tiene obviamente la nueva célula descendiente o la célula huevo, la célula hija. Cuando hablamos nosotros de reproducción sexual, sabemos de que aquí vamos a hablar del famoso ciclo de la meiosis. De la meiosis. Cuando hablamos de la meiosis, sabemos que es la reproducción sexual. Para este tipo de reproducción necesitamos obviamente de dos organismos, macho y hembra, femenino y masculino, masculino y femenino. Cada uno va a donar un cromosoma específico, XX y XY. Cada uno va a formar su 50% genético y su 50% genético. Se van a topar los dos ciclos celulares y van a dar origen a una célula formalmente. Esa célula formalmente va a ser conocida como la célula hija. Esa célula hija se va a subdividir y empieza formalmente el ciclo de la meiosis. Cuando hablamos nosotros del ciclo de la meiosis, sabemos que hay etapas. En cada una de las etapas se va a dar origen a la formación de un nuevo individuo. Sabemos también de que para la reproducción sexual vamos a necesitar, o vamos a ver, por decirlo así, vamos a ver diferentes tipos de reproducción en los organismos. Vamos a empezar con los más conocidos. Ya vimos esta parte de aquí. Sabemos de que para las sexuales estamos de macho y hembra, masculino y femenino, y empieza el ciclo de la meiosis, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, cuando hablamos de reproducción sexual, podemos también decir de que podemos observar cómo se subdividen las aves. En el caso de las aves, sabemos de que se van a reproducir por medio de huevos, o sea que son vivíparos. La forma de reproducción va a ser a través de huevos, pero obviamente para que nazca obviamente el organismo, que es un ave, a través de la reproducción ovípara, necesitamos también de macho y hembra. Por ejemplo, tenemos un espécimen de pavo, el pavo real, por ejemplo. El pavo real, necesitamos un pavo real macho y un pavo real hembra para que los dos tengan la combinación perfecta de su ciclo de la meiosis y nazca nuevamente un huevo. Ese huevo obviamente va a ser incubado por el pavo real hembra y va a dar origen a un pavo real hijo. Ese pavo real hijo va a contener un 50% genético del padre y un 50% genético de la madre. Entonces ya vimos cómo se reproduce sexualmente ese tipo de organelo. Observemos cómo se reproducen, por ejemplo, los perros. Tenemos obviamente una raza desconocida, un dogo guatemalteco, por ejemplo. Tenemos un dogo guatemalteco. Necesitamos de un dogo guatemalteco hembra y un dogo guatemalteco macho para poder dar origen a un dogo guatemalteco nuevamente hijo. La perra obviamente va a gestar, va a estar por un periodo donde va a estar cargada de todos los cachorros, por decirlo de esa manera, pero antes de ser cachorro tiene que pasar por la etapa de célula, la etapa de embrión, hasta ser feto y llegar a formar lo que es el cachorro. Ya formado el individuo, obviamente ya nace con las características del papá y las características de la mamá. A eso, genéticamente hablando, nosotros le llamamos como el cariotipo humano, el genoma humano. Un 50% padre, un 50% madre, ADN y ARN. Pero eso sería adentrarnos a lo que sería el ciclo de la genética, hablando ya de los ácidos nucleicos que poseemos. Entonces ya vimos la forma de reproducción de las aves. Vamos a también a observar otro tipo de reproducción a nivel sexual, como por ejemplo el caso de las ballenas, que son animales acuáticos. Necesitamos obviamente tener una ballena macho y una ballena hembra para poder reproducir un nuevo ballenato, comúnmente como se le llama a las ballenas pequeñas. No se le llama cachorros ni pececito, es un ballenato. Necesitamos obviamente tener dos individuos de diferente sexo para que pueda dar origen a la formación de un nuevo individuo. Obviamente con las mismas características tanto masculino y femenino de la ballena hembra y de la ballena macho. Muy bien. Hablando también de lo que es la forma de reproducción sexual, sabemos de que vamos a contener cromosomas, no importa que sea a través de las aves. Cuando hablamos nosotros de los cromosomas, vamos a trabajar dos tipos de cromosomas. Sabemos de que existe el cromosoma XX y existe el cromosoma XY, masculino, femenino, femenino, masculino, ¿verdad? Cada uno va a dar secuencias totalmente diferentes
y van a formar lo que sería un individuo nuevo. Aquí se supone que para esta etapa de la reproducción sexual, la meiosis ya se empieza a formar. Hay un ciclo completo y obviamente cada uno de esos cromosomas empieza una recombinación. Uno para acá y empieza una combinación. Esta combinación viene para acá, luego para acá, luego para acá y empieza así a formarse lo que sería la genética de cada individuo. Aquí estaríamos hablando de un 50% padre y un 50% madre, ¿no? ADN masculino, ADN femenino, ARN masculino, ARN femenino. Y empezaría la reproducción formalmente. En la reproducción de los individuos, hablando sexualmente, aquí estamos hablando sexualmente, hay varias formas en que se pueden observar los tipos de reproducción. Las relaciones sexogenitales que se van a llevar a cabo para formar el ciclo genético o el ciclo meiótico obviamente no va a ser la misma en cada individuo. El ciclo meiótico de las aves no es el mismo ciclo meiótico que van a poseer las serpientes, ni es la misma forma de apareamiento que van a poseer los perros, los equinos, los cerdos, los caballos, etcétera, todo eso. Cada uno de esos individuos va a tener una forma de apareamiento totalmente diferente, pero van a dar origen a lo que sería el ciclo de la meiosis. Ahí empezamos a hablar, obviamente, de tipo de reproducción de apareamiento sexual, porque la meiosis es la reproducción sexual. Ahora, vamos a hablar, para que nos dé tiempo, sobre la reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción asexual, ya obviamente el ciclo cambia, ya no es ciclo meiótico, sino es ciclo mitótico, ¿verdad? Muy bien. Borramos esta parte de aquí de nuestro pizarrón y empezamos a trabajar lo que sería el ciclo o reproducción asexual. Cuando decimos asexual, nos referimos a la reproducción llamada mitosis. Mitosis, muy bien. La mitosis. Sabemos de que la mitosis es la reproducción asexual, por la cual los individuos se van a reproducir. Y aquí hay varias formas de ver este tipo de reproducción. Aquí es donde podemos garantizar nosotros pues varias formas en que los organismos se van a reproducir. Tenemos la famosa reproducción llamada bipartición. La bipartición es por partes. Por ejemplo, la lombriz. Agarramos una lombriz de tierra, una lumbricus terrestre, que es el nombre científico de la lombriz de tierra, lumbricus terrestre. Cuando agarramos una lumbricus terrestre y la partimos a la mitad, las dos lombrices empiezan a mover separadamente, produciéndose la irritabilidad del animal o del organismo, como le quieran ustedes llamar. Observamos también de que el animal se mueve diferentemente. Se puede mover diferentemente. Si metemos uno al agua, puede sobrevivir en el agua. Y si metemos uno a la tierra, puede sobrevivir en la tierra. Dos pedazos totalmente diferentes de un mismo organismo. Podemos hacer la prueba si ustedes desean. Consigan una lombriz de tierra, sáquenla, la parten a la mitad y observan perfectamente que los dos pedazos, al ser rotos, se empiezan a mover de diferente manera. Uno se puede ir al agua y otro se puede ir a la tierra. Y los dos van a tener una forma totalmente de irritabilidad, de homeostasis, de adaptación, etc. A eso le llamamos bipartición. Otro organismo que sufre de bipartición son las estrellas de mar. Las estrellas de mar. En el caso de las estrellas de mar, los famosos equinodermos, las estrellas de mar. Las estrellas de mar, cuando uno agarra una estrella, obviamente en el mar, porque ese animal se muere si sale del agua, obviamente, ¿no? Y cortamos un brazo de la estrella de mar se sigue moviendo y puede tener reproducción formalmente. ¿Qué da a entender eso? Que de una estrella grande o pequeña, al cortarle un brazo, este brazo puede regenerarse y formar otra estrella formalmente. Y esta estrella se sigue moviendo formalmente. Se adapta al ciclo en el que está y esta se va a adaptar a la irritabilidad que va a poseer. A eso le llamamos bipartición. También ahí observamos también el caso del dimorfismo sexual. Lo que se conoce comúnmente como, vamos a ver, personas que van a, aquí no sería personas, sería organismos que van a poseer los dos sexos al mismo tiempo, ¿sí? Como los caballitos de mar, las estrellas de mar también, las lombrices de tierra. En ese tipo de organismos no se sabe quién es el macho y quién es la hembra. En el caballito de mar, pues obviamente va a grandes profundidades del mar y obviamente puede reproducirse como macho o como hembra. En las estrellas de mar sucede lo mismo.
sucede el mismo proceso. No se sabe quién es el macho y quién es la hembra. El erizo de mar. El erizo de mar sucede el mismo proceso. Puede ser por bipartición. Se parte a la mitad el erizo y se puede reproducir formalmente. Se saca una parte del erizo y se puede continuar con su irritabilidad y su homeostasis formalmente, ¿no? Igual sucede con la lombriz de tierra, la lumbricus terrestre. Ahora bien, si tenemos una Ascaris lumbricoides, que es el nombre científico de las lombrices del estómago, puede ser en los perros, en los gatos, en los cerdos, en los humanos, la lumbricus puede ser igual, una lombriz, una lumbricus, una tenia saginata. La tenia saginata es el nombre común de las tenias que tiene el estómago, tanto en perros, animales, en cerdos, animales de tierra obviamente, y los humanos. Se reproduce de la misma manera, por bipartición. Entonces ya vimos otra forma asexual de cómo se puede reproducir. Ahora bien, podemos ver también otra forma en que se puede reproducir el organismo a nivel asexual, como es células en mitosis. Cuando decimos asexual, son células en mitosis que no necesitan específicamente de un macho para que la reproducción llegue a concretarse. ¿Por qué? Porque el organismo hace el mismo papel de macho y hembra. Hacen el mismo papel. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando dicen en las aves? Comúnmente se mira eso con las aves. Dicen, una gallina puso 6 huevos el día de hoy. La gente está feliz o está esperando que dentro de unas cuantas semanas esos huevos pues obviamente revienten y nazcan los polluelos, pero no es así. La gallina necesita del gallo obviamente para que haya una reproducción sexual y pueda haber nuevos organismos. En caso de esto no es así. En este caso de esto no es así. Aquí sí no necesita de macho o hembra porque el organismo posee los dos sexos, o sea, es hermafrodita. Sucede el hermafroditismo que se le llama comúnmente. Ahora bien, existe también la forma de reproducirse por flagelos, por flagelación. Cuando decimos flagelos, los famosos flagelados, son organismos que también no necesitan de la reproducción sexual para poder reproducirse. Esto se da muy comúnmente en organismos como los microbios, los hongos, los virus, organismos que no necesitan de 2 células para poder reproducirse. La misma palabra lo dice, flagelos, flagelados. El flagelado es, por ejemplo, veamos un organismo bacteriano, una bacteria comúnmente, una Ascaris. Una Escherichia coli, por ejemplo. La Escherichia coli sabemos que es una bacteria del estómago. Es una bacteria muy fuerte del estómago, ¿no? Tiene un montón de pelitos. Esos son los flagelos que se le llama. O cilios también, que son los ciliados. Es lo mismo. El flagelo obviamente se corta un pedacito y ese flagelo o cilio se empieza a mover por todo el conducto estomacal y se puede reproducir. Por eso se reproduce la bacteria a gran escala, ¿no? Entonces ya vimos otro tipo de reproducción. Cuando hablamos nosotros de reproducción en células o en reproducción celular, obviamente es un gran capítulo. Vamos a resumir la reproducción celular de la siguiente manera. Vamos a decir de que todas las células de cualquier organismo provienen de células semejantes, que les dieron origen mediante un proceso de división celular. La reproducción consiste en una serie de mecanismos que permiten a las células generar copias de sí mismas, perpetuando con esta su información genética, lo que acabamos de ver, lo que observamos anteriormente. La división celular es un mecanismo con el cual los seres cubren diferentes necesidades del organismo, como el crecimiento, la reproducción, el reemplazo de células deterioradas o por apoptosis, que es la muerte celular. Muy bien, cuando hablamos de mitosis, vamos a decir de que es la división fundamental, la base de la reproducción asexual, como los seres unicelulares, como de los pluricelulares. Entonces, aquí vamos a decir nosotros algo bastante claro, ¿verdad? Que para este tipo de reproducción es para organismos unicelares. Cuando decimos unicelular o unicelulares, sabemos de que son organismos de una sola célula, un solo organismo, ¿sí? Los microbios, los virus, las bacterias, los hongos, etcétera, todo ese tipo de organismos que hay. Pero también podemos encontrar un gran problema a través de la división que hay, porque la mitosis también va a conllevar a ciertas subetapas que va a contener la división. Muy bien, vamos a decir en el caso de la mitosis
de que el ADN en espiral duplicado y constituye las cromátidas hermanas del cromosoma. Estas cromátidas serán separadas durante el proceso de la división entre dos células resultantes al cabo de las 4 etapas que se van a enlistar subsecuentemente. Las etapas de las células, obviamente de todo lo que tenemos aquí que ya estamos observando, van a ser las siguientes. Esto obviamente va a conllevar a una serie de subetapas que son conocidas como profase, la profase celular. Vamos a tener también la metafase. La metafase. Tenemos también la anafase, lo vamos a colocar de este lado para no hacerlo muy abajo. La anafase. Y la famosa telofase, ¿verdad? Metafase y telofase. Estas etapas que ustedes ven aquí, obviamente también las va a poseer el ciclo celular meiótico. Por eso no lo tocamos de una vez, porque lo vamos a volver a tocar aquí, para que se pudiera entender más fácilmente, ¿sí? Muy bien. Esas serían las etapas por las cuales va a pasar la célula a nivel de mitosis y a nivel de meiosis también. Ahora bien, cuando hablamos a nivel de reproducción meiótica, vamos a observar una variabilidad genética, alineación de cromosomas. Vamos a observar también algunos cambios que va a poseer la misma célula dentro de ellos mismos. Vamos a observar algunas variantes que la célula va a presentar, como irritabilidad, crecimiento, bipartición dentro de ella misma, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Ya vimos entonces reproducción celular, sexual y asexual. Vamos a continuar con la clase con lo que es reproducción vegetal. Muy bien. Cuando hablamos de la reproducción vegetal, ahí podríamos enfocarnos un poco en el capítulo de agronomía o en el capítulo de botánica. Vamos a ver lo que sería ahora reproducción vegetal. Muy bien. Cuando hablamos de reproducción vegetal, sabemos de que se van a reproducir las plantas, se van a reproducir los vegetales, se van a reproducir las frutas, las flores. Hay diferentes formas de que se pueden reproducir la célula vegetal, porque aquí estamos hablando de célula. La base fundamental de la reproducción va a ser la célula, que ya lo vimos anteriormente. Por eso les dije que vamos a necesitar de dos células, masculino, femenino, macho y hembra. No importa que sea célula vegetal, obviamente va a necesitar de una forma de reproducirse. Pero aquí hay varios tipos de reproducción, ¿sí? Está, por ejemplo, la reproducción llamada por estolón o por estolones. Tenemos la reproducción por injerto, que es la más conocida. Injerto. El injerto es la más conocida. Veamos por qué. Cuando decimos injerto, vamos a injertar, dicen, vamos a comprar rosas injertadas. Bueno, agarran una rosa blanca y la van a injertar con una rosa roja de este lado. Pegan las dos rosas así, las siembran obviamente en una buena cantidad de tierra, la abonan constantemente y la rosa que va a salir florealmente después va a ser una rosa manchada, manchas blancas con rojo o al contrario, manchas rojas con blanco, depende de la genética más fuerte que va a poseer. A eso le vamos a llamar por injerto. Por ejemplo, también otro tipo de organismo que ustedes conozcan para ser injertado, el limón persa. El limón persa o el limón real es un limón muy grande, exageradamente grande. Ese es un limón injertado también. El limón mandarina, agarran una semilla de mandarina, una semilla de limón, las juntan, las entierran en buena cantidad de tierra, las abonan constantemente, buena cantidad de agua y obviamente nace un palo grande y nace una mandarina. Entonces, son mandarinas. Cuando usted las agarra son ácidas y tiene sabor a limón, pero el zumo que sale de esa mandarina con color mandarina, porque es limón mandarina. A eso se le llama injerto también. Está por estolón, está por injerto. El más común que tenemos es la reproducción en tierra, normalmente, ¿no? Y la reproducción por tierra, en la cual se agarra una semilla, se deja caer y empieza la reproducción formalmente.
empieza formalmente a florecer, sale el tallo, sale la raíz, salen las hojas, el fruto, y podemos observar la gran variabilidad en flores, en frutas que hay también, en verduras también que hay, y en diferentes tipos de árboles. Las semillas son totalmente diferentes, está el ciclo de la semilla también. En el caso de los árboles, por ejemplo, las semillas son totalmente diferentes. En los pinos observamos un árbol demasiado grande, y ahí podemos ver nosotros también que yo tenía un pinito por aquí, pero no lo tengo a mano para poder enseñarle la semilla. Es una como piñita que hay. Esa piñita que hay, obviamente adentro está la semilla. Al enterrarse empieza la reproducción formalmente. Surge una estaquita pequeña y empieza a formarse el pino. Esa es la forma que se reproduce el pino. Veamos ahora por estacas. Cuando decimos nosotros reproducción por estaca, la misma palabra lo está diciendo. Imaginémonos una vara de este tamaño. Esta vara, que sería el marcador, sería un tallo de cualquier tipo de planta, pero yo necesito que se siembre. Entonces agarro esta estaca recta y lo voy a colocar así. Se amarra obviamente de aquí en X, y al amarrarse empieza a enterrarse formalmente en tierra o en una buena cantidad de abono, y empieza obviamente a reproducirse. A eso le llamamos nosotros reproducción en estaca, ¿sí? Muy bien. Como pueden observar ustedes, hay distintos tipos de reproducción, distintos tipos en que se pueden reproducir los organismos, los organelos humanos. Cuando hablamos nosotros de reproducción en vegetales o reproducción vegetal, sabemos de que vamos a observar ahí el ciclo genético de las plantas, el ciclo genético de las flores, de las frutas, de las verduras, etc. Si ustedes observan, cada fruta que ustedes consumen va a contener una semilla totalmente diferente. La semilla del aguacate es diferente a la semilla de la sandía. La semilla de las naranjas es totalmente diferente a la semilla del tomate. Para hacerlo más sencillo, si ustedes quieren hacer un experimento fácil y rápido, pueden comprar en cualquier agroveterinaria semillas para tomate. Eso se reproduce rápidamente. Harán una buena cantidad de tierra en una maceta y dejan caer sus semillas ahí. La cultivan con una buena cantidad de abono, una buena cantidad de agua, que le llegue un poquito de sol para que cumpla el ciclo de la clorofila, se cumpla el ciclo también de la homeostasis que va a producirse, ¿verdad? Y obviamente pues empieza a florecer las matitas pequeñas de tomate. Esas matas pequeñas de tomate, al cabo de una semana o unos 10 días, ya tenemos un organismo totalmente diferente. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a mostrar ahorita a continuación un organismo con el cual se puede reproducir también fácilmente. Ustedes observan aquí este pequeño pavo real que tenemos aquí nosotros. Una especie pues bastante bonita, ¿verdad? Un pavo real. Este pavo real que tenemos aquí, ustedes pueden observar que tiene colores totalmente diferentes, tanto de abajo como del pecho y obviamente como la parte del lomo. Este tipo de organismo que nosotros tenemos aquí ha sufrido obviamente lo que sería la etapa de la reproducción meiótica, por meiosis, no por mitosis, porque no fue a nivel asexual, fue a nivel sexual. Como ustedes observaron bien, el animal va a poseer sus plumas de diferentes colores, ¿verdad? Pueden observar muy bien aquí, ¿sí? Pero este animal tiene un 50% del papá y un 50% de la mamá, ¿sí? La característica de cada uno de los organismos, macho y hembra, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de los pavos reales, lo que los diferencia es la cola que va a poseer aquí el animal. Es exageradamente grande y la extiende para formar lo que sería un abanico, y eso sería para seducir a la hembra y para marcar el territorio. Está en la época de celo. En el caso de la hembra es más pequeñita, sus plumas son un poco más delgadas. Muy bien, ya les puse un ejemplo entonces de reproducción en lo que sería organismos a nivel sexual. Y vamos ya casi a finalizar nuestra clase el día de hoy. En el caso de la reproducción humana, que es lo que nos hace falta ahorita nosotros para terminar, no nos vamos a enfocar mucho ahí. Porque en el caso de la reproducción humana, únicamente vamos a decir lo siguiente. Para la reproducción humana, únicamente vamos a completar lo que sería el ciclo de la meiosis. El ciclo de la meiosis sabemos que es la reproducción sexual, ¿verdad? Reproducción sexual, vamos a necesitar dos gametos que lo vamos a colocar aquí. Dos gametos
que sería masculino y femenino. Cromosomas que van a ser obviamente determinantes, voy a colocar aquí este lado, cromosomas XX y cromosomas XY. Obviamente estos que están aquí van a dar origen a lo que se conoce como, lo voy a marcar junto, miren, van a dar origen a lo que sería ADN y ARN, o sea, información genética específica de padre y madre al nuevo descendiente que vamos a tener nuevamente. Aquí obviamente se va a cumplir los procesos que se conocen, que lo vamos a ver más adelante, se conoce como gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis, espermatogonios, ovogonios. Sería reproducción a nivel de óvulos y a nivel de espermatozoides. En la reproducción humana únicamente podemos detallar esta parte que está aquí. No vamos a decir que tenemos reproducción mitótica, porque no somos organismos unicelulares ni organismos asexuales. Somos organismos sexuales que vamos a contener una cantidad específica de cromosomas, 23 pares, 46 cromosomas XX y XY, en el cual voy a tener dos ácidos nucleicos, ADN y ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Cada uno va a tener 4 bases nitrogenadas, 2 purinas y 2 piridininas para el ADN, que sería adenina, timina, citosina y guanina. Para el ARN únicamente son 3 y una base púrica, que sería adenina, citosina, guanina, y en lugar de timina contiene uracilo. Esa sería la diferencia entre el ADN y el ARN. Como ustedes pueden observar, el ciclo de la reproducción humana es bastante interesante. Hay varias formas en que se pueden reproducir los organismos. A nivel biológico únicamente conocemos dos, sexual y asexual. En la asexual ya vimos que hay diferentes formas en que se reproducen los organismos, y en la reproducción sexual únicamente uno. Ustedes observan de que únicamente marcamos dos ácidos, ¿verdad? Dos ácidos nucleicos, que serían los que van a formar al organismo completo. Muy bien, de esta manera nosotros hemos terminado lo que sería la clase de reproducción, los tipos de reproducción que hay. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber en la caja de comentarios. Me pueden hacer sus dudas, las hacen llegar. Con mucho gusto se les van a aclarar sus dudas. Me pongo en contacto con ustedes. Les agradezco su atención por haber estado trabajando el día de hoy conmigo en la clase. De antemano se les da la bienvenida nuevamente al curso de Biología 2 aquí en la Universidad de San Carlos. Gracias por su atención que han tenido conmigo. Dudas, comentarios, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo. Si no les quedó claro el tema de reproducción, ustedes me avisan y con todo gusto les podemos ampliar un poco más el tema. El tema de reproducción es bastante complejo, pero se puede hacer resumen, o se puede resumir para hacerlo un poquito más detallada la clase, un poquito más sencilla. Damos por concluido nuestro ciclo de reproducción, y en nuestra siguiente clase empezaríamos a trabajar posiblemente lo que sería genética, introducción a la genética o herencia humana. Agradezco a todos los que me han seguido en el canal, los que me están siguiendo. Un cordial saludo a los amigos de otros países que tenemos, como lo es Matthew Anders, nos está viendo desde las lejanas tierras de Rumania. Gracias, Matthew. Un saludo para Bakten, que nos saluda desde Israel. Gracias, Bakten, por tus saludos. Angélica Rodríguez también. Un saludo especial para todos los que nos están siguiendo en las redes, a nuestros amigos específicamente del profesorado de matemáticas y física, en enseñanza de la matemática y física en la sede de Chinantla Zona 6, día domingo en la Universidad de San Carlos. A cada uno por nombre, gracias por su atención. Espero les haya sido de un poco de interés la clase. Y siempre hay dudas, obviamente, siempre hay dudas, pero para eso sirve la investigación. Investigar un poco más allá de lo que estamos trabajando para que nuestra clase sea un poco más detallada, enriquecer un poco más. Agradezco sus comentarios y su fina atención a la clase el día de hoy. Gracias por su atención, éxito de aquí en adelante, y con gusto estar compartiendo con ustedes y para la Universidad de San Carlos de Guatemala el curso de Biología 2.